Garaje de Bosniak, un podcast de Wembley Studios sobre liderazgo, innovación y tecnología. Presentado por Félix Velasco. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del Garaje de Bosniak. Bueno, hemos llegado al ecuador de la primera temporada, o así por lo menos lo estamos estructurando. Y bueno, pues si nos has seguido hasta ahora, sabrás que nuestro objetivo es dirigirnos a todos aquellos a los que os apasiona la tecnología y sobre todo a aquellos que tengáis a lo mejor cierto cargo de responsabilidad en alguna empresa o en alguna organización. Nuestro objetivo no es otro que traeros, pues como sabéis, historias de éxito, de pioneros, de gente que también está marcando el rumbo hoy en día en cuanto a innovación, pues porque entendemos que los que somos un poco frikis, pues estas cosas nos gustan. Pero bueno, hemos decidido liarnos la manta a la cabeza y hacer una especie de capítulo distinto, un capítulo especial para hacer ese corte entre las dos mitades de la temporada y, ¿por qué no decirlo?, seguir un poco el método Lean Startup e ir probando cosas nuevas a ver qué tal funcionan. Entonces, bueno, esto es un capítulo también experimental en ese sentido. Me vais a escuchar a mí solo contándoos un rollo. Solo va a estar disponible en formato audio. Y lo único que os quiero pedir, obviamente, es que nos dejéis feedback. Seguidnos, dejadnos alguna reseña, escribidme por LinkedIn y me decís qué os parece, si queréis que sigamos intercalando este tipo de contenido con el habitual de entrevistas o por el contrario, esto os parece un rollo y tenemos que dejar de hacerlo. Sea de una manera o de otra, os animo a que nos escribáis. Ya sois muchos los que habéis empezado a hacerlo, ya estamos generando nuevas conexiones y un poco de comunidad y está genial saber de vosotros. Bueno, como habéis visto en el título del capítulo, seguramente me gustaría contaros nuestra experiencia en Wembley Studios montando proyectos de IA generativa. Ya sabéis que esto es una revolución brutal, pero también es una cosa muy nueva y estoy seguro, porque además nos llega en el día a día a través de muchos clientes y gente que nos escribís, pues que quizá hay una necesidad de entender cuáles pueden ser los primeros pasos para abordar un proyecto de estas características y cómo coger un poco el control de la IA generativa en vuestras organizaciones. Así que bueno, como creo que lo mejor que se puede hacer en muchos casos es dejarse asesorar y nosotros estamos muy volcados en esto, pues quiero centrar el capítulo ahí. Este tema es súper amplio. Las casuísticas, los casos de uso que se pueden llevar a cabo con IA generativa son casi diría que infinitos, ¿no? Desde lo obvio, está bastante claro el uso en términos creativos para generar textos, imágenes, incluso habéis visto últimamente vídeos, pero quizá no está tan claro cómo se puede implementar o cómo puede coger una organización el control de todo esto. Voy a daros una serie de tips de primeros pasos sobre cómo creemos que podéis generar ese control dentro de vuestras empresas. Como sabéis, bueno, esto es una tecnología que la está adoptando la gente de una manera muy rápida y si lo dejamos al descontrol, pues bueno, estamos afrontando sobre todo dos tipos de riesgos. Uno es que si dejamos a la gente que use ChatGPT con una cuenta particular, sea de pago o no sea de pago, no estamos hablando de las enterprise, pero sí de las personales, corremos el riesgo de que la información que ellos utilicen como prompt sea información sensible en nuestra organización y ya sabéis que ese prompt al final se está utilizando para entrenar al modelo continuamente y por lo tanto se está haciendo público una información que a lo mejor en muchos casos es información comercial o incluso propiedad intelectual, código, lo que sea, que no queremos que conozca, pues sobre todo nuestra competencia, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y ese es uno de los principales riesgos. El otro es que si nos limitamos a que nuestros compañeros utilicen simplemente ChatGPT y dejemos que la estrategia de nuestra empresa simplemente sea que la gente use ChatGPT, al final estamos perdiendo mucho del potencial que tienen estas herramientas y es donde me quiero centrar hoy un poco. Yo creo que vamos a intentar pintar la ruta hacia hacer una primera prueba de concepto muy básica con un caso de uso muy concreto, pero que también empiece a potenciar
el aprovechamiento que se puede tener con estas herramientas a la hora de utilizarla con datos propios nuestros, con datos de la empresa, insisto, manteniendo los privados, pero que nos genere respuestas en torno a esos datos. Os pongo un ejemplo de un caso real que hemos hecho aquí mismamente en Wembley recientemente para el sector de la fotovoltaica, para que entendáis un poco todo ese potencial que se le puede sacar a la IA generativa. En resumen, es un proyecto en el que hemos conseguido enchufar toda la ingente cantidad de datos que genera una o varias grandes plantas de energía fotovoltaica con el modelo de Azure OpenAI en este caso, y hemos montado un asistente que es capaz de darnos información y contestar a nuestras preguntas en tiempo real sobre el estado de esas plantas. Obviamente, toda esa información de rendimiento histórico, comparar un día con otro de la misma fecha o comparación entre plantas o cosas así, pues con un ChatGPT normal, obviamente esa información es privada y no la tienes. Y además estamos garantizando que también esa información pues no sale del contexto de la nube de la propia empresa y por lo tanto pues está asegurada. Esto es un ejemplo de muchos otros que os podría decir, y es un proyecto que se ha hecho en poquito tiempo. Insisto, es una prueba de concepto. Ahora todavía quizá es pronto para montar una estrategia global, aunque ya estamos también empezando a hacerlo, pero bueno, que sirva como pequeño ejemplo del potencial que tienen estas herramientas. Eso es un ejemplo de muchos que estamos haciendo. Estamos también montando una herramienta interna que la estamos llamando Copilot, de Chief Operating Officer Pilot, por hacer la broma. Estamos siendo un poquito más ambiciosos a la hora de conectar datos, porque queremos conectar distintas fuentes de software, como por ejemplo nuestro CRM, nuestro programa de contabilidad, nuestro programa de nóminas, nuestro programa de gestión de horas, y con eso ser capaz de tener un director de operaciones que nos pueda ayudar a predecir y a responder a preguntas sobre cómo está siendo la ocupación de la gente, cómo de bien están saliendo los proyectos, cuánto estamos tardando de media, y una serie de preguntas que no son tan obvias o que no aparecen tan obvias quizá en un dashboard. Esto, para una empresa de servicios como la nuestra, tiene mucho potencial, así que ya os iremos informando de cómo va saliendo esta aventura. Pero bueno, sin ir más allá, si os parece, vamos a establecer una serie de pasos muy sencillos por donde yo considero que debemos empezar si queremos conseguir nuestro primer proyecto con IA generativa. Yo creo que el primer paso indispensable es tener claro el alcance y el caso de uso, o elegir un caso de uso muy concreto que queremos validar con este tipo de soluciones. Es difícil medir. Yo creo que no hay que ser ni excesivamente ambicioso ni quedarse excesivamente corto. Para mí, un buen caso de uso tiene que tener, digamos, tres características. Una es, primero, que genere impacto, es decir, que cuando lo pongamos en marcha, verdaderamente nuestros compañeros, también estas cosas ya sabéis que hay que venderlas internamente, seguramente, bueno, pues que genere impacto en el sentido de que se vea una mejora en un proceso, o se vea una mejora en un reporting, o incluso nos permita ahorrar dinero en alguna de nuestras operaciones. Pues bueno, pues esto sería lo ideal, obviamente. También hay que intentar hacer una solución que no impacte excesivamente en la operativa del día a día. Si vamos a tener que estar parando departamentos enteros o máquinas o nos va a afectar en el día a día, pues también va a ser mucho más costoso venderlo, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, hay que ir probando con cosas que no tengan excesivo impacto en esa operativa. Y luego yo elegiría un caso de uso que sea fácilmente replicable, en el sentido de que, bueno, pues a lo mejor cambiando los datos de entrada, o cambiando un poco el contexto, o cambiando un poco algunas de estas otras partes que veremos ahora con poquito esfuerzo, pues ese impacto del que hablábamos antes pues pueda replicarse en distintos departamentos, en distintas regiones, en distintas áreas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues para mí sería un poquito la forma de seleccionar ese primer caso de uso. Una vez que tenemos claro el problema que queremos definir, yo creo que también tenemos que aterrizar un poco los objetivos, y ya vamos a entrar un poco en parte en tecnicismos, ¿no? Un poco el contexto que le queremos dar a la máquina, ¿no? El ejemplo más obvio es el de crear chatbots.
y vamos a utilizar ese ejemplo por coger uno cualquiera. Entonces, obviamente a estos chatbots hay que dotarlos, como nos pasa también un poco con ChatGPT, que es lo que conoceréis la mayoría, pues de contexto. Y por contexto me refiero a que esos datos no basta solo con nutrirlo de datos, que lo veremos ahora, sino también intentar educarle un poco o entrenarlo un poco en ver cómo queremos que nos conteste. No es lo mismo hacer un chatbot comercial que un chatbot que sea mucho más formal, porque queremos que haga reporting, o un chatbot mucho más cercano, por ejemplo, porque queremos que haga, se me ocurre, el onboarding a un compañero que entra en la empresa. Sea como sea, tenemos que ir midiendo también, por ejemplo, el tema de temperaturas, que es cómo de creativa queremos que se ponga la inteligencia artificial, y una serie de cosas muy importantes, como también qué temas queremos que no toque. Y aquí hay un ejemplo muy bueno, un meme que hay por Twitter, que no sé si habéis visto recientemente, ha saltado la noticia que un concesionario de Chevrolet en Estados Unidos enchufó un chatbot comercial en su página web con ChatGPT y empezó a recomendar pues BMWs, Teslas, y incluso le podías pedir casi directamente que te comprase un Tesla, como se pueden pedir por la página web. Bueno, pues todo eso dentro de un concesionario de Chevrolet. Entonces, bueno, ese es un claro ejemplo de algo que no queremos que a nosotros nos pase, y por lo tanto es muy importante marcarle los contextos de lo que esperamos dentro de ese caso de uso que queremos resolver. Y si tenemos claro el caso de uso, tenemos claro más o menos los objetivos y el contexto que le queremos dar a nuestro chatbot, pues también otra parte importante, antes de meternos en ya el desarrollo en sí mismo, obviamente es elegir las herramientas con las que queremos trabajar. Aquí esto es como todo, se pueden elegir distintas opciones. Yo hoy os voy a hablar desde el punto de vista de lo que conocemos. Sabéis, porque os lo he dicho ya varias veces, que somos partners y proveedores de Microsoft, y por lo tanto nuestro expertise gira en torno a Azure y en concreto Azure OpenAI. Entonces, bueno, todo lo que os vaya a contar hoy aquí, disclaimer, tiene que ver con el uso de estas herramientas. ¿Cuál es la principal bondad de Azure OpenAI? Pues obviamente que si ya estáis trabajando con Azure, o aunque no estéis trabajando con Azure, se puede hacer un proyecto dentro de Azure OpenAI, toda esa capa de privacidad y de garantizar que vuestros datos pues no salen del contexto de vuestra empresa, pues todas esas capas ya nos las está aportando Microsoft y no tenemos que crearlas o configurarlas o desarrollarlas nosotros cada vez, ¿no? Entonces, obviamente, esto es uno de los grandes potenciales, ¿vale? Siguiendo un poco con la elección de herramientas, la principal decisión que tenemos que tomar aquí, también porque impacta en el coste operativo de la solución, es el modelo de IA generativa que queremos usar. No es lo mismo ir a un GPT 3.5, por ejemplo, que es ahora mismo una de las opciones más básicas, a ir a un 4 o a un 4 Turbo, que ya tiene unos costes mucho mayores. La segunda variable de esto es elegir el número de tokens, que es decir, cómo de complejas queremos que sean las respuestas que nos dé el chatbot en este caso, ¿no? Pues entonces a lo mejor estamos partiendo de una versión muy muy básica que para una prueba de concepto nos puede valer, que es un GPT 3.5 con 4.000 tokens, hasta una cosa mucho más compleja que puede ser un GPT-4 con 32.000 tokens, pero obviamente los costes pasan en un primer escenario a lo mejor de alrededor de unos 70-80 euros al mes al GPT-4 con 32.000 tokens, que estamos hablando de a lo mejor, usando la calculadora Azure, unos 1.700 euros al mes solo de coste de los tokens. Entonces, bueno, eso es por supuesto una elección muy, muy importante. Mi consejo aquí es que empecéis poco a poco, y si la calidad de las respuestas no es suficiente, pues ya lo vais subiendo, pero esto cuesta dinero, así que cuidado con cómo calibráis esa calidad de las preguntas. Bueno, y una vez que ya hemos elegido todo esto, la primera cosa, digamos, ya metiéndonos en lo técnico que tenemos que hacer es, pues si queremos usar datos privados, obviamente seleccionar esos datos, limpiar esos datos y enganchar esos datos al modelo, ¿no? No voy a entrar hoy en tecnicismos, no es el objetivo del capítulo, pero bueno, obviamente hay que hacer ahí un pequeño esfuerzo o tener más o menos claro
dónde queréis conectarlo. Hablábamos, pues, obviamente, de una prueba de concepto básica. A lo mejor podéis enganchar una base de datos simple con ciertos archivos o cierta información que ya esté existente y empezar a probar cómo reacciona el modelo ante esa información, o irnos cada vez a complicar un poquito más el proyecto, e incluso metiendo motores de búsqueda vectorizados como el AI Search o cosas así que obviamente pues van a hacer el proyecto un poquito más largo, un poquito más complejo. De ahí hasta el infinito. Se pueden enganchar distintas fuentes de datos, podemos montar modelos de datos contra APIs de nuestros distintos software, nuestros CRM, nuestros ERPs o lo que queramos. Pero bueno, yo creo que para empezar, dándole un pequeño dataset, un pequeño modelo de datos con respuestas, ¿no? Donde pueda tener una base de información con respuestas controladas, pues creo que puede ser suficiente. Todo esto parece sencillo, pero obviamente también va a requerir como siguiente paso, pues de una parte de programación, obviamente. No es darle al botón del chatbot y ya te sale. Tendréis que crear, obviamente, un proyecto en Python, en .NET o donde consideréis y montar, bueno, pues la arquitectura o la estructura del software que así consideréis. Bueno, hay ciertos conocimientos concretos que sería bueno que tengáis a la hora de mejorar vuestros modelos o vuestros proyectos, como por ejemplo puede ser los embeddings o la tokenización o la vectorización. Insisto, no voy a meterme en tecnicismos, creo que tampoco tengo la capacidad, pero son tres conceptos que os invito a investigar. Al final no deja de ser toda esta parte de los LLMs donde se relacionan unas palabras con otras y se miden a través de vectores la distancia que hay entre unas palabras y otras, y todo eso, si queremos complicarnos, pues también puede ser desde nosotros mismos configurable y personalizable para ir haciendo un chatbot cada vez mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues que sepáis que no todo es tan sencillo como suele pasar. Ya hubo, esto es una cosa que sufrimos nosotros mucho al principio de nuestros tiempos, cuando se empezó a vender que cualquiera en su casa podía hacer una app y luego se demostró mentira y que había que contar con profesionales. Pues bueno, aquí no caigamos en esa trampa de que cualquiera puede montar un chatbot en 2 minutos, porque nosotros que nos dedicamos mucho a hacer esto, pues está claro que lleva mucho tiempo formarnos e ir teniendo conocimiento de este tipo de cosas. Y bueno, ¿qué más queda después de esto que os estoy contando? Pues obviamente hay que montar también un front. No nos vamos a conformar con solo la parte de la lógica de configuración de los modelos, etcétera, etcétera, sino que esto lo tenemos que poner disponible para nuestros usuarios. Ahí entramos ya en conceptos obvios como son la usabilidad, el diseño de interfaces, el desarrollo front y al final, bueno, pues estas interfaces, un chatbot obviamente no es ni mucho menos un proyecto complejo a nivel estético o a nivel de interfaz, pero un mínimo de interfaz, pues ya sea con un Angular, un React o cualquier framework de JavaScript, pues tendréis que montar para hacerlo disponible. Siguiendo con esta vía de tecnologías Microsoft, por ejemplo, algo que está disponible para los que estéis en el ecosistema propio de Microsoft 365 y que nos piden mucho, es integrar estos chatbots en un canal de Teams, de tal manera que tú tienes los canales con tus compañeros, pero luego tienes un canal con el chatbot e interactúas ahí con él. Ahí te estás, entre comillas, ahorrando toda la parte de montar un front, y además lo tienes pues en una herramienta que, si usáis Teams, pues en este caso seguramente es una herramienta que estéis utilizando a todas horas con chats, con compañeros para buscar información o lo que sea, y es muy práctico tener ese chatbot conectado con Teams. Y bueno, ya no os doy más la chapa. Yo creo que esto era un poco el objetivo que os quería contar hoy, unos primeros pasos que, como veis, sin entrar en muchos tecnicismos, pero creo que son comunes a este tipo de proyectos. Creo que es una buena guía en 4 o 5 pasos de cómo empezar a abordarlo. Y nada más, si os ha generado más interés, si tenéis más preguntas, si queréis empezar a lanzaros, pues en los comentarios del capítulo os vamos a dejar un enlace para que directamente podamos concertar una llamada sin ningún tipo de compromisos, y ahí pues
pues cualquiera de nuestros consultores o yo mismo, pues podemos lanzarnos en una llamadita de 15 minutitos y vemos si os podemos ayudar de alguna manera. Y nada más, nos vemos dentro de 15 días con nuevas entrevistas. Ya os adelanto que la batería de invitados que tenemos para este arreón final antes de verano tiene muy buena pinta. Hemos conseguido engañar a gente muy top, así que muchas gracias por haber llegado hasta aquí y os esperamos. El garaje de Bosniak es un videopodcast de Wembley Studios producido por Ciento Volando y grabado en Cabina 29.